Doctor Antoni Trilla, jefe del Centro de Medicina Preventiva y de Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona. Vamos a hablar del coronavirus. Vamos a hablar del coronavirus. Vamos a ver. La Organización Mundial de la Salud no ha declarado la pandemia. Ha dicho que no hay pandemia, pero también fue muy conservador el organismo declarando la alerta internacional. Son cosas distintas. La Organización Mundial de la Salud analizó en 2 ocasiones y en la segunda tomó la decisión de declarar esta situación de epidemia en China, fundamentalmente, dado que aumentaban el número de casos y que ya habían casos fuera del país origen, cumple los criterios de emergencia de salud pública de interés internacional, que es lo que declaró la OMS. Una pandemia es una situación en la cual una enfermedad, básicamente infecciosa, se extiende por todo el mundo. No es esta la situación. Yo creo que esto es una alerta, una emergencia de salud pública de interés internacional. Significa precisamente que el resto del mundo no puede considerar que aquello es un problema local y hay que fijarse bien en cómo está evolucionando la situación. Los últimos datos hablan de 490 muertos, más de 490 muertos y unos 24.000 puede superar esta cifra infectados. Seguro ¿Son que muchos, pocos? Si lo relativizamos con la población de la provincia de China que está actualmente afectada, son muy pocos. Es decir, probablemente hay muchos más casos de gripe, que también es temporada de gripe en esta misma provincia de Hubei, pero realmente el número es creciente. Esto pasa siempre a los inicios de una epidemia, hasta que la velocidad de crecimiento no se enlentece, y evidentemente 400 muertos son muchos muertos. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina que nos ponían un ejemplo de una enfermedad y decían, de esto solo fallece un 1%, y la siguiente frase decía, pero este 1% tiene nombre, apellidos y familia. De manera que, aunque contemos en números, siempre es una desgracia y, por lo tanto, es una situación que preocupa, lógicamente. ¿Hablan de una mortalidad de un 2%? ¿Es cierto? Esta epidemia hay que caracterizarla, yo diría, con la palabra sería provisionalidad e ir viendo cómo los datos se sedimentan. Ahora, con los datos que tenemos, la mortalidad se sitúa alrededor de un 2%. Es probable que con el tiempo nuestra intuición es que esta mortalidad irá bajando, porque ahora lo que hay es un contagio más o menos exacto de los pacientes fallecidos, pero el número total de pacientes infectados, especialmente aquellos que están infectados de forma leve, seguramente está infraestimado. Cuando este número crezca, la mortalidad probablemente bajará relativamente. ¿A quién mata más este virus? Porque claro, cuando hablamos de gripe, por ejemplo, muchas veces ataca más a los niños, a la gente joven, dependiendo del virus. ¿Este coronavirus a quién mata más? Afecta más a personas de 50 a 60 años. El 80% de las personas que tienen el cuadro más grave de enfermedad son pacientes de esta edad y que tienen enfermedades de base. Enfermedades del corazón, enfermedades de los pulmones, cualquier otra enfermedad crónica. Apenas hasta ahora hay comunicados casos en niños. De manera que, simplificando, se trataría de una enfermedad de personas adultas y más grave si la persona tiene, o los casos más graves, en personas que tienen alguna enfermedad previamente. ¿Y los niños? Los niños, de momento, prácticamente ninguno. Eso no significa que estén a salvo. Seguramente alguna persona joven fallecerá si no lo ha hecho ya, pero la mayoría parece que apuntan a un patrón, digamos, en el extremo final, por decirlo de alguna manera, de la vida, y sobre todo con otras enfermedades. Doctor, tiene ya nombre, le hemos puesto ya nombre, a ver si lo digo bien, 219 NCOV se llama el... Todavía no tiene, digamos, es un nombre provisional. Esto es un tema curioso. 2019 es el año que apareció, para poderlo identificar si es que apareciera otro año, y las siglas NCOV es Novel Coronavirus, que es un coronavirus. Habrá que estar atento, es una discusión que no es baladí, qué nombre o qué número o qué identificación se le pone finalmente a este virus. Imagínense que se le pone el nombre de una localización o de una ciudad o de un país. Esto es una
terrible desgracia y estigmatiza, o la gripe del cerdo, pero no es del cerdo, todos los que fabrican porcino se ponen de los nervios, con lo cual algún compromiso tendrán que encontrar para definir un nombre que sea fácil de recordar o fácil de pronunciar y que no estigmatice a nadie, ni a ningún sector, ni a ningún país en particular. ¿Y qué sabemos de este virus a estas alturas? Porque claro, al principio no sabíamos nada. Me imagino que ustedes, los profesionales, van aumentando en conocimiento sobre... Poco a poco, pero poco a poco, sobre todo porque a nosotros nos gustaría movernos más con certeza y ahora todavía es un poco, digamos, inestable y hay datos que a veces contradicen los anteriores. Pero sabemos que es un coronavirus, esto no es ninguna novedad, hay varias familias de coronavirus. La gente quizá desconoce que muchos de los resfriados banales que todo el mundo, incluyendo España, padece durante el invierno son debidos a otros coronavirus. Los coronavirus viven entre nosotros. Es verdad que ha habido algunos que han provocado epidemias. El SARS en el año 2003, el MERS, que está localizado en la península arábiga a partir del año 2012, y ahora este nuevo coronavirus. Primo hermano de los anteriores, distinto, es decir, no es ninguno de ellos, sino que es uno un poquito distinto, y todo hace pensar que debe tener su reservorio, por decirlo así, donde queda acantonado, de dónde aparece en la naturaleza, probablemente son murciélagos, esto tampoco es ninguna novedad, otros coronavirus han utilizado el mismo sistema, y quizá, aquí interviene un poco el no lo sabemos, se dijo, un animal, un huésped intermedio, que probablemente es un mamífero, probablemente, no se ha identificado, que quizá fue el que ayudó a introducirlo en el mercado de animales vivos en Wuhan, y allí a lo mejor empezó el primer contagio. Para los primeros enfermos que se registraron en la epidemia había claramente un contacto con el mercado. A partir de la que la epidemia se multiplica, el virus se transmite de persona a persona y es evidente que muchos de estos miles de casos jamás han entrado en contacto ni con un animal ni con el mercado. Les ha contagiado su vecino, su familia, su hijo o cualquiera. Es decir, la situación ahora ya es muy diferente en este sentido. Una de las características que se ha asociado a este coronavirus es que las personas asintomáticas estaban transmitiendo el virus. ¿Qué sabe de esto, doctor? Todos los coronavirus hasta ahora mayoritariamente solo se transmiten cuando la persona tiene síntomas, cuando está enfermo, cuando tiene tos, cuando tiene fiebre, cuando se encuentra mal. No es imposible que haya una pequeña parte de personas que sean capaces de transmitir el virus cuando ya están con la enfermedad pero apenas tienen síntomas. Estos son la transmisión de personas asintomáticas. Y si nos vamos un poco más atrás, podría haber un pequeño porcentaje de personas que transmiten el virus cuando todavía están incubando la enfermedad. Aunque esto fuera cierto, que probablemente lo es, esto supondría una pequeña proporción de los contagios. La inmensa mayoría de los contagios se producen a partir de personas que tienen síntomas, tienen tos, tienen fiebre, se encuentran mal. Pero no es descartable que alguno no tenga ningún tipo de síntomas. Para que vean la velocidad de evolución de los datos que tenemos en esta epidemia, la primera demostración de que un paciente sin síntomas, por lo tanto en periodo de incubación, podía transmitir la infección, se dio a partir de una pequeña agrupación de casos en Alemania. Una profesora de China, que venía de China a trabajar con una empresa alemana, tuvo varias reuniones y contagió en estos momentos un total de 7 u 8 empleados de la compañía, entre ellos el único contacto que está en España, que se vino de vacaciones aquí a las Islas Canarias, como saben, y al principio, enseguida, los autores alemanes, una vez analizados los primeros casos, publicaron un artículo en una revista de prestigio diciendo el caso índice en las películas de Hollywood, en este caso pequeñito, el paciente cero de este caso concreto, es la profesora que no tenía síntomas cuando se reunió con nuestros empleados. Por lo tanto, tenemos una prueba de que se puede transmitir antes de que aparezcan los síntomas. Se publicó, dio lugar a los titulares, la gente se empezó a preocupar, esto complicaría mucho el control, Ayer mismo la revista Science, también de gran prestigio, publicó que al regresar la paciente a China y probablemente más tranquila o ser interrogada en su propio idioma por sus colegas, admitió que el día que se reunió ya no se encontraba bien y de hecho tenía determinados síntomas y se tomó un medicamento para bajar la fiebre. Los autores alemanes quizá no comprobaron esta situación, los residentes en China habrán dicho que sí y ahora ya queda claro que esta paciente no estaba asintomática. Bueno,
las prisas por comunicar, ser el primero, el no comprobar a veces un dato que reconozco que es difícil porque la paciente se volvió a su país, pero esto es una buena prueba de que todo hay que cogerlo con prudencia hasta que no se repite o no se comprueba. Uno de los grandes miedos de la Organización Mundial de la Salud es precisamente que el coronavirus, llegue a un continente, un país, que la sanidad no sea buena, ¿no? Esta yo creo que es aparte de intentar controlar la epidemia en China, es la principal preocupación de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es lo que dice su nombre, mundial. Por lo tanto, le preocupa relativamente poco, y esto es buena noticia, Europa, Estados Unidos, Canadá o Japón. Hay más de 1 millón de trabajadores chinos expatriados en determinados países de África, que saben ustedes que es un mercado muy importante para gran parte de los negocios chinos, de construcción y muchas cosas. Con lo cual, el intercambio de ciudadanos chinos con África es muy importante, y algunos de estos países de África, no todos, porque han ido mejorando, realmente tienen poca capacidad de detectar casos, sistemas sanitarios quizá frágiles que ante un aumento de una determinada enfermedad se verían colapsados, y por eso la OMS, gran parte de la campana, la ha hecho sonar para decir, ojo, no me preocupan ustedes españoles, no me preocupan ustedes franceses, me preocupa que determinados países de África les pudiera pasar esto, y por lo tanto alerto de que se vayan preparando. Sí, porque no hay vacuna, no hay tratamiento que se conozca específico, entonces claro, la mortalidad sería... La vacuna no la tenemos, es posible que exista algún preparado que tenga alguna utilidad quizá en el futuro, pero es importante considerar las perspectivas de una vacuna. Para que se pudiera utilizar una vacuna, primero la tendríamos que encontrar, número uno. Segundo, se tendría que demostrar mediante una serie de pruebas en el laboratorio y posteriormente en seres humanos que fueran voluntarios, que es segura, es decir, que no produce efectos secundarios graves, y entonces ya en la zona epidémica tendríamos que intentar demostrar que puede proteger del contagio, que es eficaz. Todo esto, salvo excepciones muy notables, supone un mínimo de 10-12 meses en el mejor de los casos, con lo cual para esta primera fase de la epidemia seguro que no hay vacuna. Tratamiento específico, como usted decía muy bien, tampoco hay. Se han aprovechado algunos compuestos que se utilizaban para tratar otros virus, que no se parecen especialmente a este, pero que alguna propiedad común tienen, y se están ensayando, es decir, probando de forma experimental en pacientes en China y en algún caso en algún paciente que ha regresado a Estados Unidos, para ver si por lo menos, digamos, no empeoran el cuadro, que ya estaría bien, e incluso son beneficiosos. Hasta que no se hayan recogido muchos datos de estos tratamientos experimentales, no es posible decir si este tratamiento es realmente efectivo y si vale la pena utilizarlo a gran escala. Por lo tanto, estamos muy todavía al inicio de todas estas posibilidades de tratamiento. No hemos hablado, doctor, de las diferentes etapas de la enfermedad, de cómo transcurre la enfermedad cuando uno se contagia. ¿Qué pasa? ¿Se enfrenta a una neumonía? Si no... De nuevo, las descripciones que hay publicadas hacen referencia a los casos más graves, de manera que probablemente hay una fase en la cual el paciente quizá inicia síntomas, podríamos decirlo así, parecidos a los de la gripe. La fiebre es una característica bastante constante y el resto son cosas aparentemente banales. No me encuentro bien, estoy cansado, quizá tengo un poco de tos, dolor de cabeza. Parece que esto podría durar quizá 4 o 5 días, y en los casos que se pueden complicar, quizá entre un 10 y un 20% de los casos se complican, pueden aparecer síntomas respiratorios, tengo dificultad al respirar, me ahogo, me duele el pecho, y esto puede llevar a la realización de una radiografía y observarse una pulmonía. Esta sería la complicación, digamos, grave. Algunos de estos pacientes, desafortunadamente, esta pulmonía se puede extender, los pulmones se colapsan, es necesario utilizar oxígeno, incluso ventilación mecánica, y estos son los pacientes que, salvo otras complicaciones, tienen más riesgo de fallecer. No queda claro si hay otro tipo de síntomas, puede haber síntomas a lo mejor al principio quizá digestivos, etcétera, pero el cuadro se parece mucho a muchas infecciones respiratorias como la gripe o incluso el propio SARS, que también ha evolucionado de una forma parecida. Siento tenerle que preguntar por esto, pero en una sociedad tan informada como la que estamos rechazando a la población china, porque parece que el virus nace por generación espontánea en ellos, sí, ¿no? No.
Se dan una serie de circunstancias en China, que es una densidad de población muy alta, una serie de costumbres ancestrales como esto de los mercados vivos, una gran cantidad de aves, etcétera, que hacen que allí sea más fácil que aparezcan determinadas enfermedades. Evidentemente los ciudadanos de China no tienen ninguna culpa ni tienen nada que ver, salvo, digamos, el hecho de que tienen estas costumbres, como nosotros podemos tener otras. Como usted ha dicho muy bien, hay muchas noticias. Las noticias, los rumores, los desmentidos, etcétera, hacen que tengamos, desgraciadamente, o una parte de la población del mundo tenga, desgraciadamente, otra epidemia, que es la epidemia del miedo y la epidemia de las noticias falsas. Esto es mucho peor. Frente a esto sí que tenemos muy poco remedio. El sentido común, la prudencia, el hacer caso a fuentes creíbles, oficiales, y esto de creíble oficial depende de que esté basado en la ciencia, de que tenga una cierta consistencia y de lo que dices realmente luego acabe, digamos, siendo realidad. No hay ninguna razón para discriminar a los ciudadanos chinos ni los de ningún otro punto del planeta. A los únicos que hemos de discriminar, en un sentido claro de la palabra, es a la serie de charlatanes que dicen tonterías que hacen daño a la salud. En salud tenemos un problema importante, que es que las falsas noticias son perjudiciales para la salud, pueden causarnos daño, así como otras falsas noticias. No sé, supongo que todo el mundo pensará lo mismo, pero una falsa noticia económica, pues dices, mira, yo qué sé, pero una falsa noticia en salud, haga esto en lugar de lo otro o deje de hacer esto, puede tener consecuencias negativas para nuestra salud. Según su experiencia, ¿cómo va a evolucionar esta enfermedad? Porque me imagino que tendrá un tope, el virus tendrá que, al final, tenderá a tener una recesión, ¿o no? ¿Cuándo? ¿Cómo? Se manejan diferentes escenarios. La experiencia nos sirve para ver lo que ha podido pasar antes, pero raras veces nos ayuda a acabar de demostrar lo que puede pasar. Por lo tanto, estamos hablando bajo diferentes hipótesis. Yo diría que hay, resumiendo, 3 escenarios básicos. El primero sería que todos los esfuerzos que está haciendo China en estos momentos, fundamentalmente en la provincia de Hubei y en la ciudad de Wuhan, que son colosales desde el punto de vista del digamos, el número de personas que les ha pedido que no salgan de casa, que no viajen, etcétera, fueran efectivas y la enfermedad se controlara fundamentalmente ahí, que es donde está el incendio principal, el foco de la epidemia, en 2-3 meses. Yo creo que es un escenario algo optimista. Es posible, pero quizás optimista. El segundo escenario es que vayan apareciendo casos, probablemente la mayoría seguirán en esta zona de China, quizá en otras zonas del país, incluso puede que en algunos otros países, pero a una velocidad relativamente más lenta, y que entre la población que haya superado la enfermedad, los que se hayan vuelto inmunes, las medidas de control y ojalá algún medicamento o alguna otra cosa más, esto dure quizá pues 9, 10, 12, 14 meses y acabe también controlándose. Yo creo que este es un escenario para mí bastante probable. Y el escenario peor, que también lo hemos de contemplar, porque evidentemente puede ser, es que no se controle, por decirlo de alguna manera, y si estas cifras de mortalidad, estas cifras de contagio relativamente fácil se van confirmando, como decimos, en este sentido, quizá este virus acabe incorporado a todo un equipo de virus que en determinadas partes del mundo, o a lo mejor en todo el mundo, en determinadas partes del año, o a lo mejor solo en invierno, se añadirá a los problemas habituales que tenemos, la gripe, los resfriados, el virus respiratorio sincitial, hasta que a lo mejor tengamos una vacuna o dispongamos de algún otro tipo de prevención para poderle hacer frente. En todo caso, si me permite, la humanidad ha superado siempre todo tipo de epidemias, pandemias, en épocas en las cuales no había medicamentos, no había nada. En la época de la peste bubónica en el siglo XIV murió 1/3 de la población de Europa, y para nosotros que nos dedicamos a esto, la sorpresa no es que muriera 1/3, es que se salvó el 70% sin nada más. Con lo cual convivimos con los bichos, afortunadamente podemos explicarlo desde hace siglos, y puede ser que esta enfermedad, en el peor de los casos, acabe convirtiéndose en una molestia más para algunos ciudadanos durante el invierno, y en el mejor de los casos pase quizá como con el SARS. 8 o 6 meses de epidemia en 3-4 sitios del mundo, en aquel momento fue China, algo en Vietnam y Canadá, Toronto en concreto, desapareció. No ha mutado el virus, según dicen. ¿Podría mutar? Los virus tienen
por costumbre, mala costumbre, mutar. Es su manera de replicarse, cometen pequeños errores y algunos de estos errores son beneficiosos y entonces pues prosperan y otros son, digamos, adversos y dejan de funcionar, por decirlo de alguna manera. Seguro que se producirán mutaciones. Estas mutaciones puede que sean irrelevantes o puede que tengan alguna trascendencia, pero lo que todo el mundo piensa, el virus puede mutar y convertirse en superletal, no acostumbra a pasar. El virus puede mutar y ahora empezará a volar por el aire a distancias kilométricas, tampoco suele pasar. Es decir, no pasan de ser, para entender, si me permite una sobresimplificación, no pasan de ser virus bajitos y gorditos a ser virus altos y guapísimos. Es decir, cambia alguna cosa. Y hombre, parece un poco más así, pero no radicalmente, habitualmente. No podemos dejar de ver, doctor, el elefante dentro de la habitación. Sí. Dentro de unos días Sí. va a tener lugar en Barcelona el Congreso Mundial de la Telefonía Móvil, el Mobile, y evidentemente hay como un 6% de los asistentes provienen de China, la mayoría del continente asiático. Son personas que se van a concentrar en Barcelona, en un lugar cerrado como es la Fira, que van a pulular por hoteles y restaurantes. ¿Y usted cómo contempla esta situación? Bien, esta es una muy buena pregunta que nos hacemos e intentamos también poner un poco de racionalidad. Es muy importante lo que usted ha dicho, es decir, durante 3 o 4 días se van a concentrar un número más alto de personas. Recordemos que más o menos en Barcelona cada año hay entre 300 y 320.000 turistas que tienen su origen en China. Durante la semana del móvil vendrá mucha gente a fotografiar la Sagrada Familia y a dar vueltas por aquí, porque no son los únicos. Tendremos más. Y los tendremos más juntos, como dice usted, o circulando por espacios un poco más limitados. Aquí conviene 2 cosas. Si la situación no cambia, recuerden que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay restricciones de viajes. Es verdad que determinados países han hecho con sus compañías de bandera lo que han considerado mejor, pero no hay una restricción de viaje. Segunda, tenemos que intentar que las cosas sigan con la misma normalidad que siempre. Es verdad que tendremos más visitantes de China durante esa semana, pero si me permite decirlo, la inmensa mayoría, por no decir todos, estarán sanos, esperemos que estén sanos, y quizá alguno llegue enfermo, o enferme aquí, no lo sé. De estos que lleguen, digamos, quizá enfermos o que estén enfermos, la mayoría tendrán la gripe o tendrán un resfriado. La solución es que hay que tratarlos igual que a cualquier otro ciudadano de la nacionalidad que sea, que provenga de una zona epidémica. Hoy, Wuhan, especialmente, y la provincia de Hubei. Segundo, que tenga síntomas, que tenga tos, que tenga fiebre, que se encuentre mal. Y a este paciente del mobile, del equipo de fútbol, de pasaba por aquí, o he venido en tren desde Madrid porque he estado visitando el Museo del Prado y ahora estoy en Barcelona, se dirija al sistema sanitario y recuerde, el sistema sanitario y él, decir, oigan, vengo de allí y tengo estos síntomas. Se detectaría, se harían las pruebas, se pondría en marcha el protocolo si Salud Pública lo dice y recibiría el mismo tipo de atención, vigilancia, aislamiento que cualquier ciudadano. ¿Tendremos más? Sí, tendremos más. Con lo cual seguramente, digamos, la semana más tranquila de nuestra vida, desde este punto de vista, no creo que vaya a ser la del mobile, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Evidentemente. Sí. La empresa organizadora, el GSMA, ya ha anunciado que va a poner en funcionamiento ciertas medidas de precaución, desinfectantes, va a duplicar, según ha comentado, el servicio de limpieza para que las superficies estén. Pero claro, todos pensamos, la superficie de un móvil, que tiene cantidad de bacterias y cantidad de virus. Según usted es epidemiólogo, ¿cuáles tendrían que ser las medidas preventivas? Las medidas preventivas básicas es lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón o con soluciones hidroalcohólicas, me da igual, lo importante es lavarse mejor con soluciones hidroalcohólicas, pero todas van bien. Mantener en estas condiciones lo que llamamos la etiqueta respiratoria, no toser ni estornudar
sin protegerse, eso famoso que explicamos de guardarse aquí, lavarse las manos de nuevo con frecuencia y en este caso quizá una recomendación esto es intentar evitar reuniones muy prolongadas en espacios muy cerrados, le diría con una persona que tose y estornuda, pero también seguramente no hará falta porque se marcharán directamente, aunque el ciudadano que tosa sea sueco, para entendernos, esto es bastante probable. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Estas son las medidas básicas. Las medidas que ha comentado la organización del Mobile World Congress me parecen razonables, no es ninguna cosa, digamos, extraordinaria, y digamos sería un añadido extra para, creo, hacer las cosas con un poco más de exhaustividad y un poco más de rigor, que me parece prudente, y sobre todo también para demostrar que no se han dejado las cosas así al albur y que todo el mundo está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Yo creo que el Mobile seguramente lo pensará, pero no sé si lo ha dicho explícitamente. Lo importante es que tanto los visitantes del Mobile como la organización, como las autoridades sanitarias, como toda la población de Barcelona, se comporte de la forma más normal y tranquila posible. Si consiguiéramos esto, yo creo que estaríamos con una semana movidita, porque siempre es un lío, ya ustedes lo han vivido aquí, mucha gente, no pillas un taxi, es un desastre, pero bueno, es la semana del Mobile, no pasa nada. Sí, ciertos, ni taxis ni nada. No. ¿Tenemos que ponernos mascarilla para ir? Aquí no, es decir, para esto nada. Ahora, también es verdad que hay culturas, especialmente las asiáticas, en que sucede lo contrario. Todos hemos visto fotografías del metro de Tokio en cualquier época del año que van todos con mascarilla. Supongo que al que miran mal es al ciudadano español que va sin mascarilla, digo yo. Por lo tanto, allí la costumbre es yo me protejo o tengo esta costumbre así de protegerme. Que vaya gente al Mobile con mascarilla me parece perfecto. La mascarilla es estrictamente necesaria y me va a proteger de todo mal. Tampoco. Pero me refiero, si yo, por ejemplo, estoy resfriado o toso, que yo llevo una mascarilla, ayuda a que no forme tantos aerosoles. Me garantiza que si alguien está delante de mí y está tosiendo y está muy infectado, ¿no me voy a contagiar? No. Estas mascarillas más potentes son precisamente las que utilizamos nosotros cuando atendemos a los pacientes, porque sabemos que pueden estar infectados. Por tanto, si se la quieren poner, fantástico. Que van sin mascarilla, fantástico también. Lo importante es, ¿tiene alguien síntomas? Sí, consulte a su médico, llama al servicio de atención telefónica de sanidad, diga de dónde viene, diga lo que le pasa y a partir de aquí iremos por un circuito por otro, igual que los, no sé, estamos cerca del puerto, los 400 o 500 cruceristas que habrán desembarcado hoy, que vengan de origen original o intermedio, los que deben estar aterrizando en el Prat, los que están llegando a la estación de Sants y los que están visitando la Sagrada Familia. Como cada día, más el Mobile, pero bueno. ¿Hay una distancia de seguridad? Sí, entre comillas, la distancia de contagio, usted y yo estamos en distancia justita, digamos, 1,5 metros es lo que este virus, si yo tuviera el virus, yo ahora podría toser, estornudar, generaría un pequeño aerosol, el aerosol viajaría hasta usted lo podría respirar y podría contagiarse. 1,5 metros aproximadamente. A unos 2 metros esto ya es menos probable y por lo tanto, si hay una persona en estas condiciones que tose y expectora o tiene síntomas así, es prudente retirarse un poco, digamos, hasta aclarar un poco lo que sucede. Terminamos ya con esta pregunta, pero quiero hacérsela sin comprometerlo porque evidentemente no tiene sentido, pero sí que se nota por parte de las autoridades de aquí de la ciudad, tanto de Generalitat como del Ayuntamiento, poca información, cierto mutismo, cierto un poco poner la cabeza debajo del ala, cuando a lo mejor la población estaría más tranquila si las autoridades comunicaran realmente todo esto que usted está diciendo. Dos cosas. Yo creo que ha sido hoy precisamente, creo que la organización del Mobile ya ha empezado a dar una serie de instrucciones y yo creo que han sido muy extensas y muy prolijas. Las autoridades sanitarias, tanto municipales, que entiendo que la ciudad de Barcelona, lógicamente, como las autoridades del Gobierno de Cataluña, me consta que están trabajando con los servicios médicos, la organización del Mobile World Congress, en poner a punto estos protocolos. A partir de aquí, yo estoy de acuerdo. Cada institución tiene su política de comunicación. No creo que, digamos, que no acaben explicando un poco o saliendo públicamente diciendo qué medidas o qué protocolos o qué tipo de contacto tienen entre todas las organizaciones que pueden tener responsabilidad al respecto y por lo tanto yo soy
partidario firme de que la transparencia en la comunicación, especialmente si viene de la administración, que es la que toma las decisiones, es un valor añadido. A partir de aquí, es verdad que a veces, pues quizá por a ver quién habla primero, quién habla después, pues a lo mejor no es tan fácil contactar con las autoridades y que las autoridades salgan y den la cara. La darán, y además es su responsabilidad. Nosotros como expertos, pues intentamos, expertos entre comillas, intentamos ayudar, intentamos siempre ayudar en todo lo que podamos, pero hay cosas que obviamente les corresponde a ellos, asumen esta responsabilidad y si es necesario y creen oportuno dar alguna instrucción, estoy convencido que la darán. O sea, de momento quizá no, pero a lo mejor faltan unos cuantos días, ¿eh? No, todavía faltan unos días. Vamos a darles un margen de confianza. Doctor, podría ser más que probable que el mobile también nos trajera algún caso de coronavirus a Barcelona. Calma, ¿no? Del todo. Nosotros trabajamos desde antes del mobile, durante el mobile y después del mobile, según cómo vaya la situación, sobre todo en China y en algunos otros focos que tenemos ahora puesto un poco más la mirada. Trabajamos sobre la hipótesis de que en España, aparte de este caso anecdótico que venía de Alemania, acabará viniendo algún viajero o alguien que vuelva infectado. Esa es la hipótesis de trabajo. Realmente sería excepcional que no tuviéramos ningún caso. Por lo tanto, entra dentro de lo normal y toda la preparación es para esto, para intentar que esta persona o personas que pudieran llegar se detectaran, incluso que hubieran más contactos o más contagios. Esto es lo que llamamos pequeñas cadenas de transmisión. Esto sería, si el incendio está en China, a nosotros nos cae una chispa. Tenemos que intentar apagarla y controlarla antes de que produzca el más pequeño incendio. Esto es nuestro trabajo y creo que todo el sistema sanitario español, coordinado desde el Ministerio, tenemos un centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias muy bueno, con compañeros con los cuales tenemos plena confianza y ellos con nosotros, y en principio, evidentemente siempre se pueden producir fallos, pero el sistema está preparado para hacer frente a esta eventualidad. Y como usted decía muy bien, se detecta un caso, no sé qué, en Barcelona, y además, pues lo que sé, la esposa está infectada también. No pasa nada. Y mañana pasado se infecta el señor que estaba al lado. Sigue sin pasar nada. Es decir, hasta que los números fueran enormes, y esto solo ha sucedido, enormes relativamente, porque 11 millones de habitantes en la ciudad y 10.000 casos son muchos casos, pero son 11 millones que no tienen nada. Aquí no pasaría nada, es decir, que no nos deberíamos asustar. Rematamos. Con las cifras que manejamos, no es necesario suspender el mobile. Creo que no, y además creo que suspenderlo daría un mensaje de o no nos están diciendo realmente la verdad o esto y tal, porque insistimos, el riesgo sigue siendo la posible importación de un caso. Evidentemente usted me dirá, hombre, ¿y si salen, yo qué sé, 300 visitantes todos en un avión de la China, vienen al mobile y llegan todos al Prat tosiendo? Pues ya Sanidad Exterior ya les dirá que se esperen antes de ir al mobile, de manera que tampoco es esperable que tengamos aquí una invasión de gente tosiendo y con fiebre. Espero que no suceda, fundamentalmente. Doctor Sí. Antoni Trilla, ha sido un placer hablar con usted y que nos haya hablado tan claramente sobre este coronavirus que tampoco conocemos todavía mucho. No. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable.